La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado martes y realizó diversas actividades privadas. La vicepresidenta estadounidense dijo en la reunión con el presidente de México que trataron temas de seguridad, oportunidades económicas, vacunas, migración y que Estados Unidos ve como un socio a nuestro país en estos temas. Pero para saber qué tan benéfica y trascendente para ambos países fue esta reunión, esta noche me acompaña Fausto Pretelino, internacionalista, escritor y periodista. Quédese con nosotros esta noche. El programa, le aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querido Fausto, no sabes el gusto que me da de veras recibirte en Frente a Frente y sobre todo que podamos hablar de una serie de temas que a todos, aunque muchos no lo crean, a todos de alguna manera nos van a repercutir. Y me refiero desde luego de esta visita de la vicepresidenta Madame Vice President Kamala Harris, como se dice apropiadamente, que estuvo en México visitando al presidente Andrés Manuel López Obrador en una visita realmente relámpago, porque pues nada más pasó una noche, llegó de Guatemala, después de haberles dicho a los guatemaltecos, don't come to the United States. Don't come. Do not come. Do not come. No vengan. No vengan porque si vienen de manera ilegal, los vamos a regresar. Es decir, aquí sí tuvo una postura en Guatemala clarísima, en donde señaló, no estamos preparados. O sea, ya el problema migratorio en la frontera ha rebasado no solo a México, al propio Estados Unidos. ¿Cuál es tu primera lectura de este su primer viaje internacional? Bueno, un gusto platicar contigo como siempre ahorita. Gracias por la invitación. Pues mira, primero, yo creo que importante que haya venido ella. Es una figura, es más que una política, más que una vicepresidenta. Es pues una mujer que tiene rasgos muy atractivos desde el punto de vista político, en un momento complicado, sobre todo cuando deja Donald Trump la presidencia, un momento en donde Estados Unidos estaba dividido, en donde el odio lo sembró prácticamente el expresidente Donald Trump, y creo que llega en buen momento. Segundo punto, Lolita, yo te diría que para México es una buena noticia, es decir, ya han sido varios meses, han pasado varios meses en donde ha habido muchos dimes y diretes, y creo que es un momento para poner los hilos sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Somos socios estratégicos. Creo que es una muy buena noticia que se haya reactivado el grupo de alto nivel comercial, económico, que eso le da certidumbre inclusive a nuestro país. Desde el punto de vista, como tercer punto, de la migración, creo que a diferencia de Donald Trump, me parece que es adecuada la estrategia de Biden. No solamente es la imposición de militares en las fronteras, como lo hizo Donald Trump, con el favor de México, hay que decirlo, con el favor del programa Quédate en México. Y creo que esto no va a ser fácil ahorita, porque en realidad los países del Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, están divididos. Los presidentes de esos países se dan la espalda, no se comunican entre ellos. Obviamente los gobernantes o los políticos de Estados Unidos no se quieren tomar la foto con Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras. Está tocado por el tema del narcotráfico. Uno de sus hermanos está en la cárcel en Nueva York. El segundo, que es Bukele, pues es un personaje atípico, tuitea mucho, es simpático, pero al mismo tiempo tiene rasgos autoritarios, metió al ejército a la asamblea, desarticuló el poder judicial. Entonces, creo que es un momento difícil, no va a ser muy fácil, pero respondiendo claramente a tu pregunta, creo que es una buena noticia que haya llegado Kamala Harris a México. Ahora bien, durante estos días han estado pasando en la televisión hispanoparlante en los Estados Unidos una serie de escenas de gente en Guatemala, particularmente de muy escasos recursos, en donde están llorando, mujeres llorando, diciendo estamos sometidos al hambre, estamos sometidos a la inseguridad, y por eso queremos pedirle a la vicepresidenta que nos abra las puertas, porque queremos entrar a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasaría si en un momento dado la vicepresidenta o el propio presidente Biden llega y dice, vénganse todos, vamos a quitar las fronteras? No habría país
que pudiera resistir la cantidad de personas que quisieran venir a los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hubo un efecto, una especie de efecto llamada del entonces candidato Joe Biden cuando dijo que iba a desmantelar todos los programas de migración de Donald Trump. Yo entiendo que a veces en las campañas electorales se sube un poco las expectativas, las promesas, pero ya cuando se forma gobierno y cuando las cifras que vio Biden al inicio de su gobierno, enero, febrero, marzo, en donde se estaba incrementando el número de caravanas, el número de personas que querían irse a Estados Unidos, precisamente ahorita por la situación económica y sobre todo la inseguridad que se vive en ese Triángulo Norte, ¿no? Es angustiante el tema del narcotráfico, el tema de las pandillas en El Salvador, son muchos temas que de alguna manera incentivan la salida de estos migrantes hacia Estados Unidos. Vieron evidentemente que Biden era mucho más terso que el presidente Donald Trump. En ese sentido, creo que eso los impulsó mucho, pero la realidad es que ahora Biden trata, ¿no?, de ayudar con este programa de desarrollo a la región, pero sin embargo, ahorita yo creo que eso va a ser a largo plazo. A corto y a mediano plazos, todavía vamos a ver a muchos migrantes intentando irse hacia Estados Unidos porque precisamente la emergencia que viven sus familias lo piden. 130 millones de dólares para México y lo que ha ofrecido en Guatemala, pues podría ser, con todo respeto, como una aspirinita, ¿no? Es decir, el problema es tan grande, tan excepcionalmente grande, Fausto, que no nada más en Centroamérica existe este problema de inseguridad y de violencia, también lo tenemos en México. Hay que decirlo con todas sus letras. También el narcotráfico ha crecido de manera exponencial, también la violencia ha crecido de manera exponencial. Simple y sencillamente veamos todos los candidatos que murieron a lo largo de esta última campaña, que ha sido la más sangrienta que hemos vivido en toda la historia de nuestro país. Entonces, esto, aparte del destino natural que podría buscar los mexicanos para poder salir del país, pues se suman todos los centroamericanos, incluso sudamericanos. Sí, 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 mira, lo dices bien y creo que hay que agregar ahí el tema de la pandemia, la crisis económica, Claro. el narcotráfico en México que está ganando terreno al Estado, ¿no? En el país, en muchos de los estados. Necesitamos inteligencia para capturar a los narcos y necesitamos equipo bueno para eficientizar, ¿no? Optimizar las estrategias de persecución. Entonces, yo creo que al contrario hay que abrir las puertas, estoy de acuerdo. Claro que sería mucho más benéfico invertir en desarrollo y no en helicópteros. Eso es evidente, pero eso yo insisto que va a ser a largo plazo. ¿Cuántos años vamos a ver que pasen para que Honduras, El Salvador, Guatemala tengan mejores niveles de calidad, ¿no?, de vida, mejores ingresos? Eso va a ser una década, por lo menos, si no es que 20 o 25 años. Hay que ser sinceros, o más. Yo sí te puedo decir una cosa, yo tuve la oportunidad, por razones familiares, mi abuela era guatemalteca, de conocer Guatemala, de estar ahí desde hace muchísimos años, y sí te puedo decir que me llamó muchísimo la atención cuando ya fui de adolescente, el percatarme y darme cuenta que en Guatemala había clases sociales poderosísimas y la clase más pobre que había visto en mi vida. Realmente no veía clase media, es decir, las diferencias eran verdaderamente abismales, como no las había visto ni siquiera en México. Mira, son casi estados fallidos ahorita, hay que decirlo. En Guatemala hace 5 o 6 años ganó un cómico la presidencia del país. Hoy Juan Orlando Hernández está metido en conflictos muy, muy severos. Entonces, la situación no es fácil. Aquí en México no se está hablando mucho del entorno político de Centroamérica. Entiendo que al presidente López Obrador le interesa mucho Tabasco, Oaxaca, Chiapas, dinero para invertir en desarrollo de esa región, pero si los hilos, si no se unen con Centroamérica, a mí, yo creo que va a ser muy, muy complicado que salgan adelante. El presidente de México tiene que ser interlocutor entre Estados Unidos y Centroamérica. El presidente de México sí debe tener esa visión internacionalista. Lo veo muy difícil, no habla mucho de aspectos internacionales. La visita de Kamala Harris en términos diplomáticos creo que faltó preparación, ¿no?, del evento. Se tuvo que haber puesto un cubrebocas.
Yo creo que hay elementos de librito, ¿no? Que se tuvieron que haber cumplido. Entiendo que solamente ha salido una vez del país en estos 2 años y medio de su gobierno. Entiendo que no es prioridad su política exterior, pero sí es necesario fungir como un intermediador con Centroamérica, porque yo no lo veo nada fácil. Si tú te fijas, ahorita solamente Harris visitó a Yamatei, a guatemalteco. Eso significa que con los otros dos presidentes todavía no están las condiciones óptimas para que ella viaje a esa región y tenga diálogos con ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que tú esperas del resultado de este viaje de la vicepresidenta? Es decir, aparte de los 130 millones de dólares de los que se hablaron, ¿no? Para poder apoyar, aparte de las vacunas que también se van a aportar por parte del gobierno de los Estados Unidos para México, ¿qué otro beneficio encuentras tú o percibes tú que se pueda dar para poder ayudar a nuestro país? Mira, yo creo que el tema laboral, el tema de los sindicatos, que también habló seguramente la vicepresidenta con el presidente López Obrador, es muy importante. Te mencioné al principio del programa lo de el relanzamiento de este grupo de alto nivel en términos comerciales, económicos, también es una buena noticia. Tenemos el TEMEC, que es un acuerdo comercial potente. Yo le llamo que es una especie de mini constitución entre Canadá, Estados Unidos y México. No tenemos instituciones compartidas como las tiene la Unión Europea, pero eso es una garantía y certidumbre para inversionistas del exterior en México. Estar en el TEMEC y sobre todo, pues respetar lo que se firmó, respetar el sector energético, por ejemplo, la libre competencia, que no haya ese monopolio, esas intenciones de regresar al monopolio en donde el Estado es el que manda. Yo creo que insisto, un elemento de certidumbre. Yo esperaría que hubiera más interacción con el presidente Biden, yo esperaría que hubiera más acercamientos y menos rijosidad, yo creo que menos fricciones, ¿no? Me parece que el presidente Biden tiene disposición, es decir, está desarticulando todo lo que para él le pareció exageradamente malo que dejó Donald Trump, y creo que hay que aprovechar, hay que subirnos en este vagón porque es el último. Yo creo que hay que apostarle, en verdad, al resurgimiento de nuestro país, particularmente después de la pandemia. Hay mucho trabajo por hacer, Fausto. Sí, Lolita, y mira, lo dices bien, yo agregaría la parte geopolítica. Hay que acercarnos más a Estados Unidos porque América Latina está pasando por muy mal momento. Hoy los últimos resultados en Perú dan prácticamente como ganador a un populista radical de izquierdas como es Pedro Castillo, un personaje que ha prometido inclusive desaparecer la Asamblea, el Parlamento, un personaje que intenta o va a intentar revisar los acuerdos de libre comercio. Ve lo que ocurre en Chile, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. Bueno, yo creo que la inestabilidad regional nos hace o nos tendría que hacer reflexionar para ver qué queremos, dónde queremos ubicarnos en los próximos 4 o 5 años. Y creo que la mejor opción desde mi punto de vista es Estados Unidos. Quiero agradecerte enormemente, mi querido Fausto, que hayas estado conmigo en el programa. Tú sabes que para mí es un enorme placer platicar contigo sobre todos estos temas. Igualmente, Lolita, un abrazo. Gracias por la invitación. Bien, es un gusto platicar contigo. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.